Hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto estar de nuevo aquí hoy sábado para compartir entre nosotras dos temas súper importantes. Bueno, el primer tema que vamos a desarrollar hoy es la educación. ¿Cómo impacta en el desarrollo económico y en la empleabilidad? Y por supuesto después tenemos un bloque de aprendizaje. ¿Cómo llegamos al año con el tema de la IRP? Así que con dos invitadas de lujo. Ellas son profesionales destacadas de su área. Así que no te podés perder hoy este programa. No sin antes olvidarme de que este programa es presentado por los riquísimos bombones Lacta. Así que seguro que ya almorzaste y que tenés ganas de algo dulce. Bueno, yo te recomiendo. Hoy yo voy a comer oro branco para endulzar la tarde. Así que ya vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es experta en educación. ¿Y quién mejor que ella para dar una mirada de cómo estamos en Paraguay en el tema de la educación? Así que tengo en estudios a Sofía Scheif. Ella es una gran profesional y una gran mujer. ¿Cómo estás, Sofía? Qué gusto tenerte en el programa de Entre Nosotras. No, soy yo la agradecida en realidad y es un gusto compartir contigo y con la audiencia. Qué bueno, Sofía. Bueno, como este programa es para destacar a las mujeres, entonces me encantaría que puedas compartir con la audiencia quién es Sofía. Bueno, Sofía es una carnacena que sale muy temprano a estudiar del país. Voy a estudiar al Brasil, que fue una de mis primeras carreras en el ámbito de la salud. Al volver, construyo mi vida, me caso, tengo 4 hijos maravillosos y en ese tiempo me fui rediseñando y bueno, soy economista, tengo un MBA y también tengo una maestría y un doctorado en educación. También en el ámbito de la política he estudiado en el Centro de Desarrollo Rural y Urbano de Jerusalén. Y bueno, me tiene atrapada la educación, pero una mirada de la educación en el sentido amplio. Por eso cuando dijiste cuál es el rol de la educación en el desarrollo de los países, te diría que hoy trabajamos el rol de la educación en el desarrollo del humano, porque es ahí la gran apuesta. Eso que decís es tan real y me encanta. Y bueno, sos una mujer súper preparada. ¿Y quién como vos para poder hablar, verdad, realmente de lo que es la importancia de prepararnos, de educarnos para poder mirar hacia el futuro, tener, como decimos, siempre esa profesión o alcanzar esas metas que como profesional uno siempre aspira, ¿verdad? Y que no todos tienen, muchas veces digo yo, no sé si la suerte, la oportunidad para lograr. Pero sí es interesante el tema que queremos desarrollar porque hablas de la educación en un sentido amplio, en un sentido integral y hablamos del ser humano, ¿verdad? Y entonces la primera pregunta es ¿cómo estamos en Paraguay en esa mirada, en esa educación? Bueno, en la agenda política la educación no es prioridad. Prueba de ello que venimos arrastrando un montón de rezagos. ¿En qué sentido? El tener un país que se aplaza ante una evaluación PISA, que si bien es cierto es una evaluación internacional que evalúa habilidades cognitivas, ese es un atraso, o sea, tenemos una deuda, porque ahí sí los resultados nos acompañan. El fracaso escolar con referencia a habilidades de matemáticas, ciencias, comunicación, ya lo sabemos hace 10 a 15 años. Y ahora vino a agregarse el rezago de habilidades digitales. Entonces, la agenda pública como eje, la educación en la agenda política nunca fue prioridad. Vemos que se hacen grandes transformaciones, parches, digo yo, porque si fuese una transformación estructural, tendría como marco la intervención en la reducción de estos desfases, de la brecha educativa, que se refiere a las tres disciplinas que te dije, la brecha tecnológica, que hoy en tiempo pandémico y pospandémico vino a quedarse,
Los dispositivos digitales hacen parte de nuestras vidas desde hace rato, solo que no fue incorporado en una forma sistémica dentro de la educación, y sí en una forma más extra educativo, y los alumnos en las escuelas y los alumnos en las academias todavía tenían un formato mucho más analógico. En cambio, al salir de la universidad o del colegio, tomaban sus dispositivos. Entonces, yendo al punto directo, ¿cómo está Paraguay? Paraguay nunca todavía incorporó sistémicamente y de una forma escalable tecnología como medio pedagógico, eso incluyendo al sector terciario. Ahora estamos ante una oportunidad histórica porque sin la incorporación de estos modelos de aprendizaje que tienen como interfaces pedagógicas, plataformas, contenidos en nube, toda esa necesidad de tener en el dispositivo una plataforma que me comunique con la profesora, que me comunique con la nube, que me provee mi universidad, es una ingeniería de la educación que nada más y nada menos se traduce en aula con una arquitectura ¿para qué? Esa es una arquitectura que nos permite tener aprendizajes mucho más profundos. Porque ¿qué es lo que hace la tecnología? Utilizándola como medio pedagógico y de forma competitiva, lo que hace es justamente una pedagogía activa. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos acostumbrados en que el profesor da la clase enfrente y el alumno está escuchando, y es un contenido que se homologa a todos los alumnos por igual, y eso sigue siendo expositivo. Lo que se vio mucho en Paraguay es que una vez que vino la pandemia hicimos lo mismo, extrapolamos la presencialidad por medios virtuales, y eso está muy alejado de lo que realmente se viene. Esa es la educación que se nos vino, pero no la que se viene. No es la que se necesita. Exacto. Y ahí cuando hablás vos tenés una mirada hacia la parte tecnológica, pero si hablamos también de la educación integral, ¿no habría también que contemplar algo que es importante, el ser en cuanto a lo que es las habilidades blandas? Por ejemplo, porque experiencia, como soy madre también y comparto con mis hijos, veo esa falta también de preparación de los mismos profesores en manejar, ya sea una clase virtual o una clase presencial, porque mis hijos fueron también a la presencial en este último periodo. Hay una falta de capacidad asertiva, de habilidades de los mismos profesores con relación al trato de los niños. Es que en esa parte no se contempla tampoco, o sea, Paraguay yo no veo que contemple una educación emocional, una educación en valores, una preparación para los profesores de cómo tratar a los niños. Totalmente de acuerdo. Nosotros hablamos hoy día, para ordenar un poco nuestra conversación, hablamos de profesiones STEAM. ¿Por qué hablamos de profesiones STEAM? Es la sigla en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería, artes, deportes, matemáticas. Esas son los grandes, las macro disciplinas en donde se busca es el producto de un ser humano integral, no solamente de un ser humano que sepa utilizar tecnología como medio para sobrevivir, o sea, desde el punto de vista comercial, económico. Eso es muy importante lo que acabas de decir, tanto así que el manejo de emociones, que se llaman habilidades blandas, hace parte de las habilidades ejecutivas del cerebro. Las habilidades ejecutivas, tres son fundamentales. Una es la atención plena para aprender. Ahí estamos muy amenazados porque vivimos en un espacio multimedial que compite con todo aquello que nosotros queremos aprender. Esa atención plena es una habilidad ejecutiva del cerebro. El compromiso activo también. Entonces yo tengo que hacer que ese contenido que mi hijo o mi alumno tiene que aprender le debe interesar. Entonces ese compromiso activo y por sobre todas las cosas también necesito formarme y formarle con la flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir la flexibilidad cognitiva? Eso ya entra dentro del marco de las habilidades blandas, sigue siendo una
una habilidad del cerebro ejecutiva, pero dentro de las habilidades blandas en el sentido de manejo de frustraciones, trabajo de cooperación y no aquello tan competitivo excesivamente que vivíamos, que era más el individualismo. Hoy trabajamos lo individual a lo colectivo en redes de aprendizaje y es sumamente importante que se entienda que también para eso vino la tecnología. Y te explico, por ejemplo, un modelo de cómo nosotros trabajamos el manejo de frustración en equipo. Lo más difícil que hay en una persona que lidera equipos es trabajar con la persona que está teniendo equívocos y para no perder ese vínculo afectivo nos cuesta. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza un poco ahora? Se coloca dentro de una realidad virtual unos lentes y dentro de una plataforma se le va dando contenidos en donde él se ve afectado y él va experimentando la experiencia de qué, un aprendizaje de cómo manejarse él ante las relaciones. Es interesante eso que comentas y bueno, me encantaría poder ahondar más en ese tema, pero no sin antes irnos un ratito al corte y ya volvemos. Estamos de vuelta y yo mientras el corte me saboreaba un rico bombón Lacta. Así que te invito a vos también poder tener ahí en casa una cajita para esos momentos que necesitas probar algo dulce, algo rico, un chocolate, bombones Lacta. Y bueno, con este tema tan interesante que estábamos desarrollando, que hablabas de todo eso que se puede implementar, hay tantas cosas por hacer por la educación, pero es tan importante también que, como decís, que los líderes políticos, que la política también sea enfocada. Siempre se habla de que pareciera que no se quiere, ¿cómo se dice?, invertir tanto en política porque cuando la población no está tan capacitada, no piensa tanto, parece que somos más sumisos y más fácil de convencer. Eso es lo que siempre se dice. Sin embargo, hoy vemos que a pesar de toda esa falta de inversión que hace desde las políticas públicas en la educación, que todavía es muy deficitaria, muy baja, las mujeres de hoy estamos haciendo historia. Cuando vemos más mujeres egresadas, veía yo en un evento que se hizo Mujeres que Suman, que el propio viceministro MIPYMES comentaba que son las mujeres las que más invierten cuando hay posibilidades de educación. Ves todas las oportunidades, siempre hay mujeres. De hecho, yo que estaba enseñando en universidades tenía más alumnas mujeres que caballeros. ¿Cómo estamos hoy las mujeres en la parte educativa? Yo creo que desde el punto de vista político hace falta que las mujeres estemos en la mesa de decisión. Así como hablas de un viceministro que ve positivo el aporte y todo el trabajo que están haciendo las mujeres en nuestro país, pero no somos así las mujeres que tomamos decisiones por el país. Uno ve en las mesas de los partidos políticos o en los diferentes grupos que se van conformando, uno ve nada de mujeres. Entonces, desde el punto de vista desarrollo humano, porque no podemos hablar del desarrollo del Paraguay y sí hablar del desarrollo de cada paraguayo y de cada paraguaya. Nosotros vamos a ver de que hay miles de paraguayas trabajando por sus hijos, por sus hermanos. Somos las que construimos el país junto a los varones. Entonces, tenemos algunos datos que es preocupante. Si nosotros trabajamos, hay un término que llamamos los ninis, los que ni trabajan y ni estudian, el 70% son mujeres. Y eso es preocupante porque si dejó el colegio a los 13, 14, 17 años, es porque ya está también con hijos y ahí le va a ser 3 veces más difícil tener un proyecto de vida que esté atado a una habilidad.
Y vos hoy hablaste muy bien. Hoy día ya no hablamos de empleo, hablamos de empleabilidad, porque es el término que conecta el empleo con la habilidad. Y eso tiene que ser responsabilidad de academia, Estado y mercado. Porque ¿para qué están las academias? Las academias están para formarnos. ¿En qué sentido? En aquellas demandas que tiene el mercado. ¿Y para qué está el Estado? Para ser el elemento bisagra, porque si bien es cierto, el empleo no genera directamente el Estado y sí genera las condiciones para la inversión, aumentando el empleo, y yo entonces desde la academia debo formar a mis recursos humanos para la empleabilidad. La empleabilidad me tiene que permitir a mí seguir siempre empleada, y seguir aquello de rediseñarme y tener más oportunidades. Por eso hablamos de empleabilidad. Y eso sí es una constante. Siento mucho porque hay personas que me dicen, no, yo voy a tener mi título y con eso me quedo. Y les voy a contar una historia cortita. Cuando la persona que prendía los focos, ¿se acuerdan? Antes que era uno por uno en las ciudades, que iba una persona y prendía, a él le tomó 70 años tener que rediseñarse. O sea, en 70 años vino el sistema eléctrico y bueno, le dejó sin trabajo a Pepito, por darle un nombre. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuánto tiempo tenemos hoy día? Desde que yo tengo un título y ese título no se usa obsoleto, porque obsoleto es para un equipo, un dispositivo. Pero ¿cuánto tiempo pasa a que mi conocimiento no sea útil ante la demanda de un mercado? Segundos. Cada día tenemos que rediseñarnos. Entonces, cuando yo salgo de la universidad me tiene que dar capacidad de ir apilando nuevos conocimientos. Actualizándonos. Pero antes decíamos, sí, el aprendizaje es continuo. No, hoy día es de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque la tecnología imprime una velocidad de cambio y disrupción que nunca estuvo el humano frente a ese tipo de historia. Ahora bien, ¿vamos a quedarnos de lado? No. Es la oportunidad de oro del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos un término que se llama inteligencia artificial. Y no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque la inteligencia como humana... que la gente parece que cuando le dicen inteligencia artificial como... Bueno, la inteligencia artificial, ¿qué es? A ver, hay una gran cantidad de datos que se produce hoy gracias a los dispositivos que usamos. Entonces, la gente dice, Sofía, vos le estás alimentando a tu Alexa. ¿Qué es lo que le pedís todos los días? Tal música, a Siri que te lleve a tal lugar. Bueno, esa es una inteligencia artificial. Está recogiendo patrones que gracias a ese machine learning, como nosotros llamamos, generan más datos, para que yo pueda diseñar algoritmos. ¿Te das cuenta que yo digo siempre, el humano diseña el algoritmo que va a interpretar tus gustos de música en Spotify? Entonces, ¿a qué voy? Tenemos que ser capaces de entender cómo se crean estos grandes saltos. Si hay una gran cantidad de datos y me permitió a mí programar un Spotify, ¿y qué es lo que va a seguir y va a seguir viniendo? Gracias a que yo, cada vez que estoy hablando por teléfono, estoy generando datos que le alimenta a la inteligencia artificial. Ese tipo de análisis que generó en la educación. Eso es el impacto más importante que tenemos hoy día trabajando en la educación. La educación se alimenta de estas grandes disrupciones en el sentido de previsionar tus aprendizajes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy una usuaria de una disciplina como matemáticas, en donde yo puedo recoger de una nube que me permite mi universidad, esa plataforma va a ir tomando datos de cómo yo aprendo matemática. Esos patrones me permiten a mí que esta inteligencia artificial aprenda más para proveerme de mejores condiciones de aprendizaje. Por eso que hablamos de la era de oro del aprendizaje.
No tenemos que tenerle miedo porque Paraguay necesita sumamente este tipo de aprendizaje y no apenas incorporar tecnología a través de la televisión o a través de modelos en donde no esté la gran revolución. La gran revolución no es tecnológica, eso es lo que tenemos que entender. La tecnología está por todos lados hace rato entre nosotros. Imagínense, Twitter tiene 15 años, Amazon creo que tiene 27, o sea, ya es post-digital, ya tenemos que hablar de una era post-digital. Entonces, ¿por qué digo que Paraguay necesita? Porque tenemos actores relevantes en este proceso, que son los maestros, que son los padres, que sos vos, que soy yo no digital, que quiere seguir trabajando. Entonces, incorporar a Paraguay modelos que no obedezcan a revoluciones pedagógicas. Entonces vos me decís, pero en los bancos para enseñarles a los equipos a que manejen frustraciones, para eso vienen plataformas de aprendizaje y en los bancos se usa lo que te decía, realidad virtual, para que la persona se conozca más y tiene situaciones complejas que después en equipo se da para que sea competitivo ese manejo. Entonces, ¿qué valoramos más hoy día en una persona? ¿Los cartones? No, porque lo que vale es lo que sé hacer con lo que aprendí. Exacto. Entonces, esa es hacer con lo que aprendí. Bueno, estamos a un minuto del cierre, pero me encantaría, bueno, que puedas darnos un mensaje cortito, así, de qué es lo que entonces, a dónde caminamos. Yo creo que es un momento sumamente importante en la toma de decisión de Paraguay. Ojalá seamos líderes y seamos, digo, porque todos somos líderes. Cada paraguayo lidera su vida. Entonces, si ese liderazgo no transmite confianza, no transmite certeza, creo que vamos a estar otra vez tecleando y frustrándonos con decisiones de actores encima de ser ineptos, corruptos. Entonces, nosotros necesitamos un liderazgo para que haga esa explosión de los paraguayos, porque en Paraguay hay talento. Uno ve el sector productivo, el sector privado. Yo vengo del sector privado, vengo del agro, vengo de las ciencias de la educación, vengo de la ciencia de la salud, altamente competitivo. Pero ¿por qué el sector público entonces es un lastre para el desarrollo del país? Porque el sector público tiene un modelo político prebendario y clientelar en todos los partidos. Y eso viene a que ellos pujan por el poder para repartirse el Estado y no pujan el poder para transformarle al paraguayo, para desarrollarle a cada paraguayo, donde la tecnología va a ser la herramienta de emancipación. La tecnología vino para eso, vino para que vos te promuevas como humano. Me encantan, bueno, realmente maravilloso todo lo que hemos aprendido. No quiero despedirte sin antes darte un regalito de bombones Lauta para que puedas disfrutar de oro fino. ¡Qué rico! Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Entre Nosotras. Nos vamos a la pausa y volvemos con el segundo bloque. Estamos de vuelta. Seguro que ya probaste tus bombones Lacta. Bueno, yo te cuento que tengo hoy sueño de vals, así que riquísimos los chocolates para endulzar esta tarde de sábado. Bueno, estamos hoy con mucho aprendizaje y llega fin de año, hay que cumplir con, ¿cómo se dice?, con los impuestos, hay que formalizarse. Bueno, ¿quién mejor que una súper profesional, experta en el tema, para poder desarrollar este importante tema que vamos a hablar hoy? Y bueno, para eso estamos con la licenciada Estela Santa Cruz. Bienvenida, querida, ¿cómo estás? Gracias, Leti, por la invitación y una vez más
haciendo lo que me gusta, que es hablar de los impuestos, ¿verdad? Generalmente este es un tema que la gente no quiere hablar. No quiere hablar. Pero lastimosamente siempre le digo a mis amigas, a mis clientes, yo no tengo otra cosa que hablar de impuestos. Bueno, pero como es un tema importante en este programa, destacar a las mujeres, entonces primero vamos a hablar de quién es Estela. Sí, yo soy profesional egresada de la Facultad de Economía. En primer lugar, hice la carrera de Economía, después tomé la decisión de seguir la carrera de Contabilidad y al finalizar la carrera de Contabilidad tomé otra decisión importante en mi vida, que es especializarme en el tema de los impuestos. De ahí que, en primer lugar, mi primera casa donde me enamoré de los impuestos fue el Centro de Estudios Fiscales, que lógicamente que tengo un aprecio demasiado grande por el doctor Julio César Vergara, que fue el que en realidad me incitó, porque me dijo: Estela, este es un buen tema, vos tenés todas las cualidades para dedicarte a este tema, y le creí. Entonces a partir de ahí empecé a hacer todo lo relacionado con el tema de impuestos. De hecho, por el tiempo transcurrido también tuve la oportunidad de ser docente en la Universidad Nacional de Asunción. También pasé por la Universidad Americana. Estoy también hoy en día en la Universidad Nacional de Itapúa, y otra gran escuela que tuve también fue la Universidad de Fotrien con la doctora Nora Rotti, que en realidad justamente con ella también hicimos esa retroactividad de los impuestos, porque una peculiaridad que tienen los impuestos, Leticia, es que van cambiando permanentemente. Entonces, es muy dinámico, te diré. Muy cambiante. Entonces, como docentes tenemos esa exigencia también de estar actualizadas nosotros mismos para después enseñarle a los alumnos. Entonces es un tema, como les digo, que me apasiona, y vivo hablando de impuestos. ¿Y mamá? Sí, soy madre de una criatura, diría, pero para mí continúa siendo mi bebé. Hoy en día mi hijo ya tiene 30 años, también ya soy abuela. Bueno. Tengo un nietito que se llama Nahuel, tiene 3 años, y le dije a mi hijo de que en realidad el amor de abuela es mucho mayor que el amor de madre. Y eso me di cuenta con mi nieto, ¿verdad? Mi vida. Nosotros le tenemos una adoración única a nuestro nieto. Qué lindo. Pero a mí me contaron también que te gusta la parte del arte. Sí. Aparte de eso, en realidad tengo muchas... Queda un poco feo nomás hablar de las cualidades personales. No queda feo, porque este es un programa para visibilizar a la mujer en sus campos. De hecho, yo aparte, o sea, que a mí me gusta todo lo relacionado con el arte. Desde criatura prácticamente empecé a hacer crochet, tejido, todo lo que sea manual. Hoy en día una de mis pasiones en mis horas de ocio, que digo, es pintar. Pinto con diferentes técnicas, pinto al óleo, pinto en acrílico, invento colores, y así me voy. ¿Y en qué horario? Esa es la pregunta que me suelen hacer mis amigas, ¿verdad? ¿En qué horario? Y generalmente hago un fin de semana o de madrugada, ¿verdad? Que es la mejor hora para pintar. Para inspirarse. Para pintar. Bueno, qué maravilla. Bueno, hablemos entonces del tema que te genera mucha pasión, que son los impuestos, y que a la gente no le gusta, pero que es muy importante. Como bien decías, estamos a fin de año, y este tema del IRP, cómo cerrar, como que genera cierta tensión y a muchos estrés. Entonces sería súper interesante que puedas un poco comentarnos todos los detalles que son importantes y sobre todo relevantes en esta época. Claro, quiero hacer un poco, o sea, hablar un poco del impuesto en sí, ¿verdad? El impuesto a la renta personal es un impuesto que nosotros tenemos ya vigente a partir del mes de agosto del 2012. De hecho, leyendo un poco la historia, nosotros encontramos también incluso reglamentaciones de la administración tributaria que ya provienen del año 1972.
Wow. Entonces nosotros tenemos una modificación muy importante en nuestra ley, que fue la ley después de la 92, la conocida por la 9240, nuestra ley 125, que es del año 91. Esa legislación tuvo su primera modificación en el año 2004 con la ley 2421, tuvo una tercera modificación en el año 2013 con la ley 5061, y qué es lo que tenemos hoy es la última modificación, que sería nuestra cuarta modificación en la ley, que sería la ley 6380 del 19, pero con vigencia a partir del año o ejercicio fiscal 2020. Y como que en estas modificaciones, o sea que se van modificando algunos aspectos de la ley, porque la madre de la ley es la 125, ¿cuál es la modificación sustancial que tiene para el ejercicio a partir del 2020 el tema del IRP? Es lo siguiente, de que se separa a un contribuyente como persona física a pagar dos impuestos. Por un lado están los impuestos conocidos con el nombre de IRP por rentas del trabajo, o sea que por los servicios prestados como persona física, y el otro grupo es el IRP como considerado dentro del rubro de rentas de capital. En este rubro, ¿qué es lo que yo voy a pagar el impuesto? Porque ambos impuestos son IRP, pero dependiendo del tipo de venta o del tipo de ingreso que tenga, yo tengo que clasificar y yo tengo que entender, porque de repente algunos contribuyentes se marean un poco con el tema de que cuando hablamos de rentas del trabajo tiene una liquidación anual, y cuando hablamos de rentas de capital, en algunos casos el pago del impuesto ya es automáticamente al mes o al mes siguiente, cuando por ejemplo si vendo un inmueble, la escribana en este caso tiene la obligación de retenerme el IRP. En este caso la retención es del 2,4%. Tratándose de personas físicas, por ejemplo, yo no estoy obligada a pagar el IVA, porque eso en la redacción de la ley, específicamente en el artículo 82, no menciona a la persona física como contribuyente del IRP cuando enajena inmuebles, con una excepción de aquellas personas físicas que también tienen, por ejemplo, un pequeño negocio, un kiosco, algo de compras-venta, ¿verdad? Que generalmente se tiene ese tipo de actividades, y en ese caso, si el inmueble está declarado como parte del activo de la unipersonal, sí va a pagar IVA, pero solamente, o sea que esa excepción solamente se aplica a aquella persona que no tiene declarado dentro del capital de una empresa unipersonal. Y lo otro son las rentas del trabajo, o sea que las rentas provenientes de la prestación de servicios personales. O sea, ¿y cómo sabemos cuándo yo tengo que decir yo tengo que pagar IRP? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo uno se clasifica en este tipo de impuesto? Uno tiene que ir controlando los ingresos. ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de enero, pero controlando los ingresos para pagar el IRP como rentas del trabajo, o sea que por los servicios. ¿Cuál es el monto? O el condicionamiento para pagar. Hay un monto que es 80 millones año, que si el ingreso es igual o mayor a 80 millones, automáticamente la persona se convierte en contribuyente IRP a partir del día siguiente de haber superado el rango, que es anteriormente llamábamos rango no incidido, hoy le llamamos monto incidido. O sea que yo tengo que tener en cuenta esa situación, ¿verdad? O sea que yo mismo tengo que tener, y ahí generalmente le ocurre a varias personas que no tenemos sin darse cuenta, ¿verdad? O porque no se comentó, o porque de hecho el cliente no tiene por qué saber todo, ¿verdad?
pero hay cuestiones que como personas, ¿verdad? Que somos Claro. contribuyentes de algún impuesto tenemos que manejar. O sea que tenemos que realmente estar informados de las actividades que realizamos, los ingresos que tenemos para saber si somos o no contribuyentes. Con Así este mismo. punto me quiero ir un ratito a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta y bueno, yo siempre disfrutando de los bombones Lacta. Por supuesto, sueño de vals, oro blanco, así que te invito a que vos también lo disfrutes mientras estás compartiendo entre nosotras. Bueno, sé que el tema de IRP es un tema súper largo, pero en estos minutos que tenemos sería bueno un poco informar, contar a las que nos están viendo, sobre todo a nosotras las mujeres que a veces estamos en tantas cosas y no nos damos cuenta que también tenemos que estar sabiendo y conociendo. Por lo menos eso es importante, tener los conocimientos básicos para decir, bueno, yo necesito hablar con una contadora, buscar a la licenciada Santa Cruz que me oriente y me pueda decir qué hacer. Bueno, y en realidad hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Fundamentalmente, una vez que yo me convierto en contribuyente del IRP como persona física, como les dije, a partir de haber superado ese monto de los 80 millones para rentas de capital, del trabajo, porque para rentas de capital no existe un monto. O sea que yo vendo un inmueble por 30 millones, igual ya tengo que pagar por esa. Vendo un vehículo, que es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? También pagamos por esas ventas. Entonces, tener en cuenta algunos aspectos fundamentales que servirían de orientación para las personas por el hecho de que generalmente los clientes de IRP, lastimosamente tengo que decirlo, pero son un poco desordenados en sus documentaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerme una costumbre, juntar las documentaciones. Yo siempre digo, pongan en el auto una bolsita o tengan en la oficina una cajita en donde poner las documentaciones, porque en la medida que alguna documentación se extravía, eso significa de que yo estoy perdiendo crédito fiscal, ¿verdad? Que en el momento de liquidar el IVA sirve. Por el otro lado, también conocer un poco cuáles son las compras que sí me generan crédito fiscal para que yo pueda descargar un poco el IVA que tengo que pagar, porque hoy en día tenemos una resolución que yo entiendo que la administración tributaria lo que va a hacer un proceso de control, va a verificar si las compras que nosotros utilizamos del crédito fiscal corresponden o no corresponden. Y el contribuyente tiene que saber que una redeterminación, una reliquidación de parte de la administración tributaria puede resultar muy onerosa por el hecho de que, en primer lugar, me van a impugnar la compra. En segundo lugar, eso me va a generar un pago adicional. En tercer lugar, de que ese pago va a ser con multa. Y tiene otra vez la administración tributaria la potestad de definir si lo que hizo el contribuyente está tipificada como una defraudación o no. Entonces, en este caso, yo pago 100.000, puede llegar a determinar de 1 a 3 veces el monto pretendido defraudar. Entonces, la recomendación es ya en el momento de liquidar el mes a mes que se tengan en cuenta, porque algunos te dicen, no, yo quiero que me meta el IVA de mi súper, ¿verdad? Y yo le digo, yo no puedo meter porque eso no está en un artículo. Todos queremos meter el IVA Claro, del súper. Pero del súper y de otras cuestiones, porque acá lo que yo tengo que tener en cuenta es qué es lo que me genera el ingreso y qué gasto yo hago para generar ese ingreso. Entonces, todos estos gastos entran directamente, ¿verdad? Ahora, los personales y familiares sí son los que no se utilizan el IVA, pero como les digo,
es cuestión de ordenarse. Por ejemplo, yo me voy al supermercado y hace poquito tuve que pedir 3 facturas, uno que era un pedido que me hizo mi hijo, otro que era cosa de la oficina y otro que era para mí a título personal. Entonces me miraba la chica y 3 veces mi misma tarjeta, ¿verdad? Pero 3 con 3 facturas y RUC diferentes. Mira, si todos sabemos de eso, entonces cuando vamos al súper le vamos a volver loca a todas las cajeras porque vamos a decir, este es para mi casa, este es para mi empresa y este es para otro, para un evento, por Pero decir. es lo que se tiene que hacer. Es lo que se tiene que hacer. Porque lastimosamente vos Pero podés... no estamos educados, ni tenemos conocimiento sobre eso. Ese es el punto, porque yo cuando verifico, yo administración tributaria voy a decir, ah, miren acá Leti se compró, qué sé yo, un vestido de fiesta, ¿verdad? Y solamente el vestido de fiesta, el IVA de eso va a ser deducible si es que vos tenés una actividad como por ejemplo esta, Ajá. que sí tenés que hacer un evento, que una fiesta, que tenés que ir con un vestido de Que es gala. algo laboral. Claro, pero no es lo mismo que una persona que trabaja en una oficina, ¿verdad? No se va a comprar un vestido con lentejuela que le cuesta, qué sé yo, 2, 3, 5 millones, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esa es importante. Organizar los papeles, tomarse la costumbre de verificar los extractos de cuenta, porque de repente nosotros hacemos gasto, ¿verdad? Y el contador también tiene que solicitar ese extracto para ir monitoreando un poco los movimientos, hacer una preliquidación en el mes de octubre, que es lo que yo le recomiendo a la gente para saber cómo vamos con los impuestos. También procurar recoger todos los documentos, por ejemplo, que el impuesto se determina por lo cobrado y por lo pagado. Me ocurre de repente que yo hago una preliquidación y empiezan a decirme, y no está tal cosa, y no está tal cosa, y no te traje tal cosa, no, pero dame tiempo, te voy a traer, y cuestiones como esa. Entonces, esa costumbre de organizar las documentaciones es fundamental. Entonces, más o menos también el contribuyente tiene que manejar. Si de repente en un mes eventualmente factura mucho, no tiene muchos gastos, ya se tiene que preparar para el tema del pago del impuesto. Yo siempre le recomiendo a la gente que trabaja en la oficina es de que la liquidación se pase con tiempo, porque al cliente no le puedes decir, mira, hoy tenés que pagar tantos millones. Ahí uno se desmaya en el acto. Totalmente desagradable y cuestiones como esas, ¿verdad? Pero hay mucho por hacer. El contribuyente tiene la obligación de conocer, tiene la obligación de monitorear el uso de su clave de acceso, que también no quiero dejar de mencionar, Leticia, por el hecho de que hace poco escuchamos, ¿verdad?, que incluso gente de los medios de comunicación estaban involucrados con el tema de las facturas, ¿verdad? Yo tengo que tener la certeza que si di un monto para pagar, que ese monto esté pagado. Para mí lo mejor es que cada contribuyente pague desde su cuenta, ¿verdad? Que no me remita plata, pero de repente, si es que no puede hacer eso, que por lo menos monitoree y verifique el pago, ¿verdad? O sea, que los talones de pago, claro, las boletas, o sea, que no... Que tenga todo una copia. No decir, porque yo siempre le digo a la gente, vos no me podés decir, yo no manejo luego la clave de acceso, porque cada uno es responsable por su propia clave de acceso. Eso que decís es muy importante, porque al final, por más que uno contrate los servicios de un contador o de un profesional del área, siempre tenemos al final, en el momento de la verdad, es el contribuyente, es el que es responsable de las decisiones que se toman, porque está su nombre, su RUC, son sus datos los que están. Entonces, sí o sí, como decís, ambos tienen que manejar esa clave y, como decís, monitorear. Y esa responsabilidad es indelegable. Exacto. Vos, bajo tu responsabilidad, vos me pasás tu clave de acceso, pero por eso es que el contribuyente tiene que hacer ese control, ¿verdad? O sea, no podemos decir cuando hay un problema, ay, no fue el contador, no. Porque somos, como decís, es indelegable. Qué importante lo que decís. Ese es un detalle para los que somos contribuyentes. Y es importante eso por el hecho de que la determinación del impuesto depende de cada uno, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ocurre generalmente?
se factura 100% en el ingreso, ¿verdad? Pero por el lado del gasto, no hacemos el trabajo de juntar las documentaciones, de esperar ese un ratito que nos facturen, porque a veces estamos apuradas y cosas como esas, ¿verdad? Pero yo siempre le digo, cuando ustedes dejan de pedir el documento, acuérdense de que están perdiendo 20% de impuestos, que son 10 de IRP más 10 de IVA como mínimo, o sea que son 20% que se va y se pierde, y al final cuando llegamos a la liquidación el impuesto que sale es un impuesto que no corresponde porque sí tuvimos gastos. Estela, me encanta todo lo que estamos desarrollando, pero bueno, ya nos vamos al final del programa. ¿Dónde te ubica la gente para poder contratar tus servicios? Y yo estoy en Lambaré, Solidaridad Casi General Díaz. ¿Y un teléfono? 81-419-613. Bueno, Estela, no quiero irme sin regalarte los surtidos de bombones Lacta. Vamos a muchísimas gracias. Bueno, y así fue este importante programa de Compartiendo Entre Nosotras. Nos encontramos el próximo sábado con más temas interesantes y con más mujeres líderes.